Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hoy les traigo una historia que está causando un verdadero revuelo. Esla Turkoglu rompe el silencio y revela el conflicto que vivió con la madre de Halil İbrahim Ceylan. Lo que empezó como una historia de amor perfecta se convirtió en una tormenta que pocos imaginaron. Según fuentes cercanas, la relación entre Esla y Halil parecía sólida hasta que la madre de Halil intervino. Todo comenzó, al parecer, durante una cena familiar en Estambul, cuando Esla intentó acercarse más a la familia de su pareja. Sin embargo, la situación se tornó incómoda. Yo solo quería sentirme parte de la familia, pero desde el primer momento su madre me hizo saber que no era bienvenida, habría dicho Esla con un tono dolido, durante una reciente entrevista exclusiva. Las tensiones aumentaron cuando la madre de Halil, conocida por su carácter fuerte y protector, expresó su desaprobación por la relación. Una actriz nunca podrá ser una buena esposa, habría comentado durante una conversación privada que, lamentablemente, se filtró a los medios. Halil, atrapado entre el amor de su vida y su madre, intentó mediar sin éxito. «Mamá, por favor, no hagas esto más difícil», se le escuchó decir en una llamada que se volvió viral en redes sociales. El conflicto escaló aún más cuando Esla fue invitada al cumpleaños de la madre de Halil. Todo parecía ir bien hasta que un comentario cambió el ambiente. «No necesito regalos de alguien que solo está de paso», habría dicho la madre, provocando un silencio incómodo entre los invitados. Según testigos, Esla se levantó de la mesa y abandonó el lugar en lágrimas. «Ese día entendí que no podría luchar contra algo que no depende de mí», confesó la actriz. Durante meses, los fanáticos especularon sobre la distancia entre la pareja. Halil dejó de aparecer con Esla en eventos públicos y ambos comenzaron a evitar preguntas sobre su relación. Pero lo más sorprendente fue cuando Esla decidió romper el silencio. En una entrevista televisiva, dijo con firmeza: «No fue fácil. Yo amaba a Halil, pero a veces el amor no basta cuando alguien más decide por ti». Sus palabras conmovieron a miles de seguidores, quienes inundaron las redes con mensajes de apoyo. Por su parte, Halil respondió con un comunicado en redes sociales: «Mi madre siempre ha sido una parte fundamental de mi vida. Amo a Esla y la respeto profundamente, pero hay cosas que no se pueden forzar». Este mensaje desató una ola de reacciones divididas. Algunos lo apoyaron por su sinceridad, mientras otros lo criticaron por no haber defendido más a la actriz. Una fuente cercana a la producción de la serie en la que ambos trabajaron confesó que el ambiente se volvió tenso después del conflicto. Había días en que ni se miraban. Pero cuando la cámara empezaba a grabar, la química entre ellos era innegable. Era como si todo el dolor se transformara en actuación pura. Con el paso de las semanas, la tensión entre ambos no solo se reflejó en los sets de grabación, sino también en sus redes sociales. Los seguidores más atentos notaron cómo las publicaciones conjuntas desaparecieron poco a poco. Las fotografías de momentos felices fueron archivadas o eliminadas, y los mensajes románticos se sustituyeron por frases ambiguas sobre la independencia, la fuerza y el destino. «A veces, dejar ir también es amar», escribió Esla en una historia de Instagram que muchos interpretaron como una despedida definitiva. Los medios turcos comenzaron entonces una auténtica cacería de declaraciones. Paparazzi seguían cada paso de la actriz, mientras los programas de entretenimiento debatían día y noche sobre lo ocurrido. ¿Fue realmente la madre de Halil la causa de la ruptura o hubo algo más?, se preguntaban los presentadores. Algunos periodistas insinuaron que la presión mediática había afectado la relación desde el principio, mientras otros sostenían que Esla, cansada de luchar por la aceptación familiar, decidió poner fin al romance para preservar su paz emocional. En medio del escándalo, Halil fue visto en varias ocasiones saliendo del set con semblante serio y evitando responder a las preguntas de los reporteros. Solo una vez se le escuchó decir: «El tiempo dirá la verdad, no todo es como se cuenta». Su silencio alimentó aún más los rumores de que la separación no había sido amistosa. A pesar de todo,
Esla se enfocó en su carrera. Firmó contrato para protagonizar una nueva serie dramática en la que interpreta a una mujer que lucha por liberarse de los prejuicios familiares y encontrar su propio camino. Los críticos no tardaron en notar la conexión entre la trama y su historia personal. La ficción y la realidad parecen cruzarse en la vida de Esla Turkoglu, escribió un reconocido columnista cultural. Su interpretación está cargada de emociones auténticas, como si canalizara todo el dolor que vivió recientemente. Mientras tanto, los seguidores de la pareja se dividieron en dos bandos. Algunos defendían a Halil, argumentando que su lealtad hacia su madre era comprensible en una cultura donde la familia ocupa un lugar sagrado. Otros, en cambio, se solidarizaban con Esla, alabando su valentía por no permitir que la desvalorizara una mentalidad conservadora. Hashtags como almohadilla Fuerzasla y almohadilla Apoyo a Halil se convirtieron en tendencia durante varios días, demostrando el impacto emocional que la historia había generado entre los fans. Sin embargo, lo que pocos esperaban fue la aparición de un nuevo giro en el drama. Un medio digital publicó audios filtrados en los que supuestamente se escuchaba a la madre de Halil hablando despectivamente sobre la actriz. Aunque la autenticidad de los audios nunca fue confirmada, el daño ya estaba hecho. No me sorprende, comentó Esla en una entrevista posterior. Hay cosas que ya no necesito explicar. El respeto se gana con acciones, no con palabras. Los productores de la serie, conscientes del interés público, intentaron reunir a ambos protagonistas para una última temporada, pero las negociaciones fracasaron. Fue imposible coincidir en los términos, reveló una fuente del equipo. Ambos son profesionales, pero emocionalmente las heridas siguen abiertas. En los meses siguientes, Esla se dedicó a viajar y compartir con sus seguidores reflexiones sobre el crecimiento personal. En uno de sus posts más comentados, escribió, perdonar no es olvidar, es liberar el peso de lo que no se puede cambiar. Sus palabras fueron interpretadas como una muestra de madurez y resiliencia. Por su parte, Halil se mantuvo alejado del foco mediático durante un tiempo. Reapareció en un evento benéfico, donde fue consultado nuevamente sobre el tema. Su respuesta, aunque breve, dejó entrever una mezcla de nostalgia y aceptación. A veces el amor llega para enseñarte, no para quedarse. Hoy, ambos han seguido caminos distintos, pero su historia continúa siendo tema de conversación entre sus admiradores. Algunos aún sueñan con una reconciliación, mientras otros creen que su separación fue necesaria para que cada uno encontrara su verdadera esencia. Lo cierto es que esta historia, marcada por el amor, el conflicto y la fama, ha dejado una huella en el corazón del público. Porque más allá de los titulares y los rumores, lo que realmente se refleja es la complejidad de las relaciones humanas, donde incluso el amor más fuerte puede tambalear ante el peso de las expectativas y la tradición. Y así, queridos seguidores, cerramos otro capítulo lleno de emociones, secretos y lecciones de vida. No olviden dejar sus comentarios. ¿Creen que Esla y Halil volverán algún día? ¿O fue este el final definitivo de una historia que parecía escrita para durar por siempre? Al final del video, queridos seguidores, quiero saber su opinión. ¿Creen que Esla y Halil deberían darse otra oportunidad? Déjenme sus comentarios abajo, los estaré leyendo todos. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún detalle del próximo capítulo de esta historia que todavía tiene mucho por contar. Nos vemos en el siguiente video.